Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Armida, director general del Hospital Metropolitano y de la Sociedad Médica del mismo hospital, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos honran con su presencia y a todos los que nos acompañan desde el enfoque virtual. Y hoy se va a tocar un tema muy interesante, poco conocido por la mayoría de nosotros, pero no por eso menos importante. Y para eso tenemos la presencia de un gran científico en esta área, que es la doctora Almudena Cervantes Castillo, y a quien el doctor Pérez Castro nos va a hacer favor de presentarla, por favor. Gracias, doctor Bañuelos, muy amable por su presentación y su bienvenida, muy gentil. Pues me toca a mí presentarles a la doctora Almudena Cervantes Castillo. La doctora Almudena Cervantes Castillo es egresada de la Universidad de Puebla, hizo servicio social en investigación y de ahí empezó a derivarse y a tener intereses especiales por las enfermedades infecciosas y parasitarias. Mucho de esto lo hice en el Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Pediatría, es médico cirujano, como decía, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud en la área de Epidemiología Clínica de la UNAM y también en Seguro Social, un doctorado en Ciencias de la Salud en el área de Epidemiología Clínica en la UNAM. Ella es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Asociación Internacional de Infectología. Tiene una serie de publicaciones, todas ellas por demás interesantes y participaciones en conferencias y demás, pero voy a dejarlo un poco a un lado para hacer hincapié nada más. Tiene una pasión desmedida por lo que hace y lo transmite con mucha alegría y emoción, lo cual nos la caracteriza y creo que debía estar incluido en su currículum. Doctora Cervantes, bienvenida a nosotros. Es suyo el micrófono. Buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente el que estén presentes aquí. Espero que la conferencia sea de muy grata ayuda. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, ¿alguien de ustedes conoce lo que es enfermedad de Lyme? Levante su mano. Ok. Bueno, aquí vamos a pasar a la introducción. La enfermedad de Lyme es la primera causa de enfermedad transmitida por vector en los Estados Unidos. Lleva más de 20 años siendo la causa principal. Muchos de los médicos a veces confunden con que únicamente se encuentra la enfermedad en Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que en la literatura se empezaba a hablar desde el año 1883, 1821, 1944, en donde escribían cuadros clínicos neurológicos sin encontrar el agente causal. Es hasta 1976, en una pequeña comunidad de Lyme, Connecticut, en donde 51 pacientes de predominio pediátrico presentan un misterioso rash acompañado de manifestaciones articulares. Llama la atención y el doctor Burdorfer captura garrapatas. El doctor Alan Stier es quien captura las garrapatas y el entomólogo, el doctor Burdorfer, logra aislar la bacteria dentro de las glándulas salivales de la garrapata. Esto hace que a partir de ahí se vuelva una enfermedad de notificación obligatoria en los Estados Unidos. Pero si nos fuéramos un poquito más a la literatura de saber bien de dónde viene la enfermedad, pudiésemos decir que en 1991, ¿alguien conoce la historia de la momia Otzi? Bueno, esta momia fue encontrada en los Alpes Otzales, entre Suiza e Italia. Esta momia era cazadora, tenía tatuajes, pero en 2012 se hace una secuenciación masiva para saber a qué enfermedades estaba predispuesto y extraordinariamente encontramos que esta momia tiene enfermedad de Lyme y los tatuajes en esas épocas las ocupaban para quitar los dolores en las articulaciones. Entonces,
Si nos vamos a esa parte, esta momia tiene más de 3.300 años antes de Cristo. Bueno, en la biología de la Borrelia, bueno, esta es una bacteria gram negativa, tiene dentro de su ADN un ADN lineal, lo que es raro en el área de las bacterias. Sin embargo, hay cierto predominio de ADN circular en lo que pues entra dentro de las bacterias. Es miembro del Phylum Eubacterial de la familia Spirochetae, y la denominan Borrelia burgdorferi. Es helicoidal, es menor de 1 a 39 micrómetros, es muy pequeño y atraviesan dentro de su cuerpo unos flagelos que pueden ser de entre 9 a 25 flagelos. Esto le confiere movilidad dentro del hospedero. La forma estructural de las espiroquetas pueden ayudar a que evadan respuesta inmune y a su vez a que penetren sitios donde normalmente no debería estar penetrando la bacteria. En esta parte podemos ver la expresión de ciertas proteínas de la membrana de la bacteria. Tenemos desde OSPE-A, OSPE-B, OSPE-C y VLCE. Estas expresiones va a depender en qué vector, si está en el vector, si está en el hospedero, y desgraciadamente en este ciclo entra el ser humano como hospedero occidental. La expresión en garrapatas es predominantemente OSPE-A y OSPE-B. Sobre todo cuando están desarrollándose las garrapatas. Ahorita les explico las etapas que tienen las garrapatas, pero va a depender también en qué etapa se encuentre. Este, que está más grande, es como si fuera una garrapata en etapa adulta y va a expresar OSPE-A, OSPE-B. Y en mamíferos pequeños o en aves va a expresar OSPE-C, OSPE-B. En el ser humano va a ser diferente, OSPE-C, BSLE. ¿Y para qué sirven estas proteínas? Como es un cambio, un choque térmico lo que sufre la bacteria de pasar de las glándulas salivales de la garrapata a pasar al torrente sanguíneo de un ser humano o al torrente sanguíneo de un mamífero, esto haría que la bacteria se muriera. Sin embargo, al expresar estas proteínas, hace que sobreviva la bacteria. Dentro de esta parte tenemos aquí las garrapatas, sobre todo las que van a… Sobre todo las garrapatas que van a provocar la enfermedad son del género Ixodes. Las otras que se las puse para que identificaran cómo es el escudo de la garrapata, cómo tiene diferentes colores, y al final les explicaré por qué razón. Pueden ser menores, larva ninfa son menores a 5 milímetros. Adulta, si vemos, el macho es más chiquita, la hembra es más grandota. Y estas pueden ovopositar más de 3,000 huevecillos cada puesta. Y su transmisión es transestadial, es decir, puede pasar de ninfa a adulta con la infección y transovárica, es decir, los huevecillos pueden salir infectados. En el ciclo que hay de estaciones, podemos encontrar que en invierno, antes se pensaba que no iba a haber reproducción de las garrapatas y junto con ello que no iba a haber problema en esa época. Sin embargo, con el cambio climático, que posteriormente les voy a enseñar los mapas, vamos a tener un crecimiento poblacional de las garrapatas. Normalmente pasaba esto, ponían las garrapatas que sobrevivían al invierno, ponían huevecillos en primavera. De ahí se subían a hospederos pequeños y grandes para sobrevivir lo que eran las ninfas. Ahí también habían ciertas ninfas que sobrevivían en la etapa de invernación, sobre todo por decir las ardillas, los roedores de pata blanca, los venados de cola blanca, pues al momento que hacen invernación, pues sobrevivía también la garrapata. Después teníamos en verano que se subían a mamíferos o aves pequeñas y en otoño crecía la garrapata y pasaba a su etapa adulta y
ahí también teníamos el riesgo que se subiera al ser humano, que es un hospedero accidental, como les mencionaba anteriormente. ¿Qué tenemos en Europa? En Europa tenemos del género Ixodes, tenemos la parte de, acá está, del género Ixodes, que es la que predomina, Ixodes rhinisus, ese se distribuye en toda la parte de Europa. Todo tenemos, no hay forma de escaparse de la garrapata. Y empezamos a ver que hay una alta incidencia en lo que es Suiza, Estonia, Eslovenia, y empiezan a llamar la atención a las comunidades médicas en Europa. Sin embargo, tampoco es en Europa una enfermedad que se tenga que notificar, y esto complica muchísimo más las estadísticas reales que podemos tener en Europa. En donde tenemos un poquito más de información es en Estados Unidos. En Estados Unidos, toda la costa noreste de los Estados Unidos tenemos cuadros clínicos. Ya sea, ahorita les comento cuál es el cuadro clínico, pero podemos tener principalmente eritema migrans y manifestaciones articulares. Y como es una enfermedad de notificación forzosa, pues tenemos unas estadísticas más confiables. Vemos que en donde se predominan la estación, primavera-verano, es cuando tenemos más casos de enfermedad de Lyme. Esto abarca desde el 2008 hasta el 2022. El CDC va un año atrasado, a partir de marzo vienen las estadísticas de 2023. ¿Y cuáles son los grupos que se ven más afectados por esta enfermedad? Bueno, pues tenemos aquí que los grupos de niños de 5 a 15 años son los más afectados, y los adultos a partir de los 30, 35 años hasta los 60, 65 años son los que se van a ver afectados por la enfermedad. Ahora, ¿qué tenemos en México? Bueno, en México vamos un poquito más atrasados en esa parte. En 1999 se hizo un estudio de seroprevalencia con muestras de banco de sangre en toda la República Mexicana. Aproximadamente unos 2.700 muestras, en donde arrojó una seroprevalencia confirmado el caso, con un ELISA de 1.1 y un Western Blot de 0.03. De 0.3. Llamó la atención en ese momento, en 1999, que los sitios donde mayor casos había eran en el norte del país y en el centro, o sea, en la Ciudad de México. Y esto hizo que se volviera a repetir el estudio, pero ahora con muestras de banco de sangre de Monterrey, de Tamaulipas y de la Ciudad de México, y la seroprevalencia aumentó. Llegó a ser de 6.2 y en la Ciudad de México de 3.4. Este es un cuadrito que tenemos sobre la bibliografía que hay en México. Actualmente hay más encaminado solamente a los vectores y muy poco encaminado a los cuadros clínicos que están presentando los pacientes. Bueno, como ya les había comentado, 1999 se hizo la de seroprevalencia. En 2000 y la doctora Gordillo, en el Centro Médico Siglo XXI, hace con un estudiante para su tesis una prueba piloto, un estudio piloto, de síndrome de Guillain-Barré, y ahí encuentra que el 14% de los estudiados salieron positivos a enfermedad de Lyme. En 2001 hace también otra prueba piloto con pacientes de parálisis facial y encuentra 12.4. Todo esto en hospitales de tercer nivel. En 2003 hace el estudio de seroprevalencia, donde confirma que en el norte y en la Ciudad de México estaba presente la infección. Y en 2007 se llama al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se llama y les dice, ¿sabe qué? Tiene casos autóctonos la Ciudad de México. Es decir, se fueron a la Marquesa y dos pacientes que se encargaban de pasear los caballos tenían el eritema migrans, y otros 2 pacientes que eran de Mérida tenían una lesión del linfocitoma cutis. Y
Se mandan las muestras y el CDC dice, sí, hay casos en México que no son principalmente traídos de otras partes del mundo. Y en 2010 y en 2012 hicimos unos estudios durante mi estancia en el servicio social y en la maestría, en donde vimos manifestaciones dermatológicas y manifestaciones neurológicas, predominio, parálisis facial, que esto es muy, muy importante. 2012 hace este mapa la doctora Gordillo con un equipo de biólogos de la Universidad de Michoacán y junto con la Universidad también Autónoma, Nacional Autónoma de México, en donde vemos zonas de predicción de riesgo. ¿Qué zonas vemos? La Sierra Madre Oriental y Occidental llena de ixodes. Todo lo que es color azul son las garrapatas potencialmente que pueden transmitir la infección. Y esta zona roja son otro tipo de garrapatas que se llaman amblioma. Dentro del cuadro clínico, normalmente siempre nos decían, si encontramos el eritema migrans lo reconocíamos fácilmente, es el que está en la esquina, aquí, está en forma de diana, rojo, blanco, rojo. Es el típico eritema migrans que podemos encontrar en los pacientes. Sin embargo, la CDC ha ido ampliando el tipo de manifestación dermatológica. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba tenemos un pacientito que casi no se ve la lesión, solamente se ve un poco de bordes. Acá en pacientes de raza negra no se ve la lesión, sin embargo, hay que tomar en cuenta en este tipo de pacientes con el centro más eritematoso, o hay pacientitos que pueden presentar eritema migrans como en forma de parches. Entonces, no nos quedamos con la idea de que únicamente el eritema migrans se tiene que presentar de esta forma y ya por eso descartamos el cuadro clínico. El 70% de las pacientes expresan este eritema migrans, entonces hay que preocuparnos por el otro 40-30% que se está pasando desapercibido. Puede ser porque el paciente no va a desarrollar el eritema o está en sitios donde normalmente no se va a encontrar, en cuero cabelludo, en la parte de la espalda. Entonces eso nos complica un poquito más el cuadro. Estos pacientes pueden presentar un cuadro de malestar general parecido a la gripe, fiebre, dolor de cabeza, cefaleas, astenia, artralgias, mialgias y adenopatías. No tienen que llenar todos estos criterios, pero pueden llegar a presentar alguno de estos signos o síntomas. Dentro del cuadro clínico que tenemos, hay manifestaciones dermatológicas. Es una enfermedad multisistémica. Principalmente se decía que solamente afectaba piel, afectaba articulaciones, manifestaciones neurológicas. Cada vez se va ampliando este panorama y se va viendo que no solamente hay eso, sino también oftalmológicas, a nivel de corazón, en la parte de gastrointestinal, que son de las nuevas formas que empezamos a encontrar, ya que últimamente se está hablando que el Lyme es la gran imitadora o la nueva imitadora. Ahora, en la etapa temprana, pues se divide en etapa temprana diseminada, localizada y diseminada. La localizada es el eritema migrans. La diseminada va a depender si tiene manifestaciones cutáneas. En las neurológicas predomina, como les decía, la parálisis facial, la artritis. En etapa tardía presenta acrodermatitis crónica trófica, morfea en manifestaciones cutáneas. En manifestaciones neurológicas, encefalomielitis, y en manifestaciones articulares podemos presentar artritis refractaria. Ahora, para complicar aún más toda esta situación, tenemos que en Estados Unidos se comporta muy diferente que en Europa. En Estados Unidos hay más manifestación dermatológica temprana y más manifestaciones articulares. Y en Europa tenemos más manifestaciones neurológicas y podemos tener manifestaciones dermatológicas tardías. Lo que llama la atención aquí es que a nivel del corazón podemos llegar a presentar un bloqueo auriculoventricular de segundo grado
o pueden presentar pericarditis. Esto sobre todo en el primer mes de la infección y puede ser mortal para el paciente. Si nos vamos al catálogo internacional de enfermedades, el catálogo de enfermedades, podemos ver que las que están señaladas con flechita es las que existían en el catálogo de ICD-10. En el CIE-11 cada vez se extiende la capacidad de identificar más enfermedades. Es más, ya se empieza a sugerir que la enfermedad de Lyme puede estar relacionada también a demencia. Y, como les mencionaba, puede dar uveitis, coroiditis, puede dar manifestaciones también oftalmológicas que no se tomaban en cuenta antes. Dentro de las pruebas de diagnóstico, tenemos que aquellos pacientitos que presentan manifestaciones neurológicas pueden tener esto a nivel de líquido cefalorraquídeo cuando realicemos la punción. Pueden tener de 10 a 300 células con predominio en linfocitos, pueden presentar proteínas elevadas, sin embargo, esto lo estamos hablando en los pacientes adultos. En los pacientes pediátricos hay una regla que se publicó en 2016 que se llama la regla de los 7, que lo está sugiriendo Europa. Es si el paciente tiene lesión en el séptimo par craneal, si el paciente tiene más de 7 días con dolor de cabeza o cefalea y tiene más de 7 células, ese paciente tiene 75 veces más probabilidad de que sea Lyme. Entonces, se comporta muy diferente. Si ustedes me dijeran, tenemos que hacerle biometría hemática o hay otro estudio que tengamos que hacerle al paciente que salga alterado, no sale alterado nada. El paciente tiene parámetros normales, probablemente al principio de la etapa pueda presentar un poco de anemia y un poco de elevación de enzimas hepáticas, pero muy ligeros. Sin embargo, los laboratorios salen normales en este tipo de pacientes. El cultivo, uno diría, bueno, mandemos a cultivar la sangre. El medio de cultivo se llama BSK2. Ese medio de cultivo es rico en suero de conejo. Sin embargo, es muy difícil de crecer la bacteria porque la bacteria crece a 35 grados, 37 grados, 39 grados, dependiendo la genoespecie. Y agregado a eso, para prueba diagnóstica, en ese momento del que el paciente está con la urgencia, pues tarda entre 2 a 5 semanas en crecer la bacteria. Entonces, en cuestiones científicas para investigación, pues nos resultaría genial, pero en las cuestiones para un diagnóstico rápido no es lo ideal. Ahora, tenemos dos formas de hacer el diagnóstico y estas van desde el ELISA, que es para Borrelia burgdorferi, que tiene una sensibilidad de un 70 a un 90%, el Western blot tiene un 90 a un 95% y la PCR tiene un 80 a un 90% de especificidad. De acuerdo a los criterios también va a depender de cada país, porque cada país va a poner sus criterios en el diagnóstico. Vamos a hacer que compliquemos más los cuadros, más el diagnóstico, más cómo hacer que encontremos a Lyme. Pues desgraciadamente se hizo un metaanálisis y en este metaanálisis encontramos que va la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico desde un 62% a un 59%, tomando todo en este cuadro, tomando en cuenta todos los cuadros clínicos, haciendo solo el ELISA, haciendo solo C6, haciendo el Western blot o haciendo los dos, ELISA y Western blot. Y todos ellos llegan a un 59%. Sin embargo, va a depender también del eritema migrans. Va a depender del cuadro clínico. Si está en eritema migrans, probablemente todavía no haga positivo para el ELISA y el Western blot, entonces hay que tomar en cuenta. Pero para aquellos pacientes que tienen artritis y que tienen manifestaciones neurológicas, es más probable que salga positiva la prueba. Ahora, en cuanto al tratamiento, estas guías clínicas se hicieron en 2020 en colaboración con neurólogos, con la especialidad de reumatología y
también cardiología. Y esas son lo que mencionan ellos. Ellos mencionan que el uso de los antibióticos doxiciclina de 10 a 14 días es suficiente. Sin embargo, va a depender de qué manifestación clínica vaya presentando cada uno de ellos. Y la manifestación neurológica normalmente se puede poner, más bien dicho, se puede administrar en este tipo de pacientes antibióticos vía intravenosa. Sin embargo, ellos en una leyenda ponen, bueno, si el paciente no responde a tratamiento, hay que darle un segundo esquema de tratamiento. Estamos hablando que entre mes, mes y medio, más otro mes, mes y medio de tratamiento, pero también puede cambiar. Esto es en Estados Unidos, aceptado por la Asociación Americana de Infectología, pero en Europa está la organización concerniente a enfermedad de Lyme y ellos dicen probablemente tengamos que dar un poquito más de tratamiento y a veces un segundo esquema de antibióticos, pero bueno, esto nos complica muchísimo a los pacientes. Ahora, dentro de los trabajos de riesgo que tenemos en Estados Unidos es lo que más ponen ellos en alerta. Pacientes que se dediquen a la construcción porque escarban, porque quitan hierba, jardinería ornamental, silvicultura, limpieza de la maleza, agricultura, en servicios públicos y mantenimiento de parques de flora y fauna y otras actividades fuera o al aire libre, veterinarios, que son los que más están expuestos a este tipo de vectores. Pero no dejemos de lado que en esas imágenes tenemos lo que normalmente a veces hacemos con nuestros hijos. Salimos a campamento, pero jamás se nos ocurre ponernos algún repelente, por mucho un repelente sencillo para los mosquitos, pero jamás se nos ocurre una garrapata. Y aquellos que también se dedican a la cacería. Las garrapatas, en el momento en que sienten que el venado, el conejo ya está muerto y empieza a enfriar el cuerpo, las garrapatas se salen y se van a subir a lo que sea. Entonces hay que tener cuidado en aquellos que se dedican a este tipo de actividades. Nuevos vectores, habrá nuevos vectores porque la razón de que consideremos que hay vectores nuevos es por la cantidad que está saliendo positivo de pacientes o el subdiagnóstico de ellos. En Alemania hicieron un estudio en donde encontraron que el mosquito puede tener dentro de él la borrelia, puede tener borrelias feli, garini, pero ellos al finalizar su artículo mencionan probablemente tengamos que hacer más estudios para ver si se tiene la capacidad de llegar a transmitir al ser humano. Se quedan en eso y no han reportado algo más allá, pero sí, si nos damos cuenta, los mosquitos pueden picar a aves y a hospederos, mamíferos pequeños. Ok, dentro de esta parte del calentamiento global nos complica más. Cada vez no vemos fin a esta enfermedad, nos complica muchísimo más. Si nos damos cuenta en este mapa de los Estados Unidos, en donde nos proyectan cómo el cambio climático va a afectar al crecimiento de las garrapatas y junto con ello va a afectar a los pacientes. Entonces, este es un mapa relacionado de 1971 al 2000, en donde vemos que no hay tanta garrapata en los Estados Unidos. En 2011 al 2040 vemos cómo se va expandiendo la cantidad de garrapatas del género Ixodes. Y para 2040 a 2070 vamos a tener abundantes garrapatas y agregado a eso en la frontera de México. En 2013 y en 2016 la CDC y Europa reportan y hacen un reporte, una alerta epidemiológica y dicen, ¿saben qué? Nos estamos equivocando. El diagnóstico solamente es el 10% de los casos. Es decir, esos 30,000 casos que llevábamos no son 30,000, son 300,000 cada año. Y en Europa cada año son 100,000 casos. Eso complica muchísimo
para el sistema de salud, que es la que va a llevar toda esta carga. Entonces, sí es de empezar a tomar medidas por parte de nosotros como médicos. Dentro de la prevención que tenemos, bueno, esto lo ha hecho en Nueva York, es un artículo publicado en 2017 en donde los pacientes ponen camisas de manga larga, ponen pantalones, las calcetas van arriba del pantalón, ocupan botas y junto con ello ocupan repelente. El repelente principal es el DEET, del 20 al 25%, y picaridin también ese es el repelente. Las acciones que hacen los padres con los hijos o con las de pareja es buscar. Una vez que estuvimos expuestos en el sitio, vamos a buscar, si tú no estás con alguna garrapata en lo que es en el cuero cabelludo, en pliegues, y luego lavar esa ropa y meternos al baño. Eso es como que lo que han encontrado como mejor herramienta para prevenir la infección. Ahora, en la parte de las mascotas, pues bueno, poner las pipetas cada 6 meses, cada 8 meses, para evitar que se les suban las garrapatas. ¿Existen vacunas? Sí, existían. En 1998, sobre todo, LYMErix es la que predominó y se puso a la venta para los pacientitos. Sin embargo, provocaba efectos secundarios similares al cuadro clínico. Es por eso que lo quitaron y actualmente no tenemos vacuna. Ahorita, en 2023, se reporta que hay ensayos clínicos fase 3 del BLA15, que es como la esperanza de todos nosotros para que no haya más casos. ¿Qué trae esta vacuna? A diferencia de lo que es LYMErix, LYMErix solamente servía para la cepa de Estados Unidos. Sin embargo, esta nueva va a traer la cepa de Estados Unidos y de Europa. Entonces, eso cubre muchísimo más el panorama para los pacientes que vayan a estar expuestos a los vectores. Ahora, 2014, la OMS dedica todo ese año a enfermedades transmitidas por vector y lanza en 2017 un informe de 50 páginas para tomar acciones desde el 2017 al 2030. Esta es nuestra tarea que tenemos actualmente. Es, 1, crear un grupo especial interministerial nacional que fomente la participación en control de vectores. 2, el plan nacional para conseguir participación, movilización de la comunidad contra los vectores. 3, fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia de Vectores e integración de los sistemas de información sanitaria para guiar el control de vectores, de lo cual pues no tenemos esa parte. La coordinación de los objetivos nacionales para proteger la población en riesgo gracias a un control de vectores adecuado que abarque todas las enfermedades. Todas estas, por mucho que quiera la OMS, nos menciona y nos dice, todo esto tiene que ser políticas de salud a nivel nacional. No hay otra forma y sobre todo en donde están presentando muchísimo más cuadros clínicos. Sin embargo, no tenemos ni reporte, no es obligatorio aquí en México. Lo único que hay es en 1999 una norma oficial en donde hace el reporte obligatorio únicamente para animales. Y en 2016 se hizo un intento de meterlo por el Senado de la República, sin embargo, no prosperó en esa parte. ¿Qué otras enfermedades tenemos más? Aparte de la enfermedad de Lyme, desgraciadamente tenemos muchísimas más enfermedades que son bacterias, virus y parásitos dentro del natosoma de la garrapata. Sobre todo, hay que considerar que los pacientes con Lyme puedan tener, en un 30 a 40% pueden tener coinfecciones, sobre todo anaplasma y babesia, que se tratan muy diferente babesia sobre todo, se trata muy diferente a lo que es el tratamiento para Lyme. Entonces, sí se nos complica muchísimo toda esta situación porque no solamente es considerar Lyme, es considerar hacer un panel completo de coinfecciones, pero que pues, si ustedes así me lo permiten, después platicaremos
para que no haya duda de lo que estamos hablando, pero sí hay que tomar en cuenta todas estas coinfecciones que empiezan a ver o que empiezan a informarse cada día más. Les agradezco muchísimo el que me hayan invitado y no se olviden de esta frase: protégete y protege tu entorno de las enfermedades, de los vectores que transmiten estas enfermedades. Es muy importante, no solamente porque nos está alcanzando, sino porque la misma OMS reconoce que en 2050 1 de cada 2 pacientes vamos a tener 2 o más enfermedades transmitidas por vector. Entonces hay que tomar las alertas, hay que tomar las precauciones debidas para que evitemos que nos infectemos de estas enfermedades. Gracias. Gracias, Almudena, muy amable por tu presentación, muy plena, muchísimas gracias. Estamos al punto de poderles ofrecer al público la posibilidad de hacer una pregunta. ¿Algún comentario? Sí, adelante, doctora Caballero, si es tan amable. Hacia esto, porque otras personas, patóloga de que dijo para nada, pero sobre mí esto no es una enfermedad de Lyme, o sea, es muy complejo establecerlo, pensarlo y llegar verdaderamente a un diagnóstico. Y es un momento, después de años, que en realidad después de muchos estudios de todo tipo, no tiene establecido un diagnóstico. Y ahora con esta orientación yo digo, bueno, como que es importante que podamos enfatizar o incidir en esta enfermedad como muy probable. Yo por los síntomas, no tiene alteración neurológica, pero sí algo de lo demás. Alguna vez tuvo rash, alguna vez tuvo anemia, tiene alteradas las enzimas hepáticas y esa asociación con algo no se había encontrado. A mí me dio muchísima claridad y gracias por esto, pero veo que sí es muy complejo esto. Mi pregunta para finalizar es, ¿no todos los laboratorios harán el Western blot? ¿O sí? No, normalmente se ocupa mucho en México que el hecho de que estemos con cercanía a los Estados Unidos, compren kits con el genoespecie de Estados Unidos. Sin embargo, también la doctora Gordillo en su momento identificó que hay la especie de Estados Unidos y la especie europea. Entonces, es muy importante conseguir o que se estudie con los diferentes cepas de Borrelia. Es más, un caso, ahí sí está publicado, un caso de un canadiense que viajó a Europa, a los 3 meses empieza a sentir mal, nunca presentó el eritema, se hace la prueba de diagnóstico en Estados Unidos, sale negativo, pero a los 6 meses recuerdan que, bueno, él asocia que probablemente fue en Europa. Y cuando le hacen la prueba de la cepa europea, ahí es cuando inicia tratamiento porque salió positivo a la enfermedad de Lyme de Europa. Entonces sí, nos complica mucho, es como mencionaba hace ratito el doctor, es muy importante empezar a hacer un consenso con los médicos especialistas, reumatólogos, neurólogos, cardiólogos, dermatólogos. Toda esta parte nos va a ayudar muchísimo porque necesitamos identificar qué es lo que está pasando con nuestra población en específico y qué pruebas de diagnóstico vamos a considerar, porque en Estados Unidos está muy regularizado con la FDA, pero en Europa, si nos ponemos muy estrictos, cada país tiene sus pruebas diagnósticas, cada país tiene sus criterios para considerar caso positivo o caso negativo. Entonces, eso definitivamente va a ser muy difícil. Ahora, lo ideal sería considerar aquí en México el hacer pruebas recombinantes, es decir, pruebas que traigan las diferentes genoespecies. ¿Pero dónde? Bueno, cuando se manda, por decir, hay pacientes que los mandan o los médicos que los mandan a la Clínica Mayo,
y ahí hacen solamente genoespecie. Pero puede solicitar uno el que se haga la cepa europea. Pero hay otros laboratorios que se especializan únicamente en transmisión de vectores. Y dentro de ellos hay unos laboratorios que se llaman iGenex y Biogenetics en México, que son los que más tienen pruebas de diagnóstico que abarcan las cepas europeas y las cepas de Estados Unidos, porque el género sensolato pues son más de 23 genoespecies, de las cuales 7 infectan. Entonces, no la estamos considerando en este mundo tan globalizado en que el paciente ahorita está viajando, se regresa con la garrapata, no se puede, o ya tiene la infección, y toda esa situación nos está complicando mucho. Gracias. Tenemos como país. Entonces, para establecer un tratamiento, ¿solo la base es clínica? Sí, ¿O epidemiológica y clínica. Es decir, pues preguntarle al paciente ahí en ese momento, dentro de su historial clínico, no sé, sería una buena tarea hacer una pruebita piloto para ver si le preguntan a dónde viajó o si se le pregunta si ha viajado, si ha estado expuesto a garrapatas o tiene animales con garrapatas. Porque hay pacientitos que dicen, fui a una granja de mi tío Lalito y regresé con garrapatas, le dicen piloncillo, que son las larvas. Y en ese caso hay que preguntarle, escarbar en esa parte y junto con ello la clínica, definitivamente. Dentro de las pruebas de diagnóstico, no descartar que se tenga que hacer Lyme y coinfecciones. Decir algo. Para mí, me da la impresión de que uno tiene ya el ente de tiene 48 horas para darse esa garrapata pronto posible, tratamiento con doxiciclina, preventivo. Sí, en esa parte, como todo, igual, las diferentes cepas. En Estados Unidos se ha visto que de 48 horas, a partir de 48 horas puede transmitir la infección. Y en Europa se ha visto que a partir de las 24 horas puede transmitir la infección. En esta parte hay un reporte de casos de 4 pacientes que estuvieron expuestos a garrapatas y a las 4 horas ya tenía la lesión. Entonces, no hay, lo que se está reportando es porque lo han visto en el laboratorio, las 48 o 24 horas, dependiendo, lo han visto en el laboratorio. Pero de forma silvestre se está viendo que a las 4 o 12 horas ya tienen manifestaciones clínicas el paciente. Todo esto va a depender también, hay varias cosas que dependen. La inmunidad del paciente, la cantidad de bacterias que tienen las glándulas salivales, la garrapata, y el sitio donde llegue a morder la garrapata. Ahora, en la cuestión profiláctica, en Estados Unidos hay un reporte de profilaxis de 200 miligramos con doxiciclina, pero Europa, la organización concerniente a enfermedad de Lyme, ellos dicen, no, mejor darle tratamiento. Ya si estuvo expuesto con la garrapata y tiene la lesión, más bien dicho, tiene la garrapata, pero aún no desarrolla la lesión, yo prefiero 1000 veces a que se le dé tratamiento de 10 a 14 días de antibiótico con doxiciclina. Yo por ahí, o leí por ahí que también se ha asociado esta enfermedad con los suicidios. En Rusia se estudió en un hospital psiquiátrico pacientes con depresión y con bipolaridad, y resultó que el 25% de aquellos pacientes que estaban internados por estas manifestaciones, por esta sintomatología, el 25% era por Lyme. Nunca se les había ocurrido hacer este tipo de estudios, y es por la inflamación a nivel del sistema nervioso central.
No. Manifestaciones clínicas son muy pocas los artículos que hay publicados. Yo creo que es una tarea que tenemos que realizar con el compromiso que tenemos con los pacientes. Las manifestaciones clínicas no se están tomando tanto en cuenta aquí para publicar. Y yo creo que pudiésemos hacer una corte de pacientes muy bien, porque cada vez se está detectando la enfermedad. Es decir, al principio de mi maestría, los pacientes llegaban con 4, 5 meses de pasada la infección o hasta 20 años. 20 años después de haber estado en contacto y que buscaron, igual como mencionaba la doctora, llevaba más de 40 médicos, yo creo que esa paciente. Entonces, cada vez llegan más temprano. Aquellos pacientes que llegan más temprano y que me dicen, ¿saben qué? Tengo una garrapata, en ese momento pudiésemos considerar y ver si se puede protocolizar un estudio para que empecemos a ver cómo se está comportando la población mexicana. Sí, son amables. Muy buenas noches, gracias por la plática, me gustó mucho. Me impresionó mucho esto de que puede desarrollar un síndrome similar al Guillain-Barré. Ya sé que no puede ser un Epstein-Barr el productor aquí, si no es directamente una garrapata que tiene la borrelia, pero el cuadro que se manifiesta, ¿es similar o es similar. un Guillain-Barré? No, similar. No, hay pacientitos que, bueno, en la parte de Lyme no va a desarrollar. No. Es similar. Sí, porque hoy hubo una alerta de Tlaxcala con 12 casos de Guillain-Barré y eso espanta a cualquiera, dice, ¿de dónde viene el asunto? Sí. Principalmente cuando se lanzan las alertas lo consideramos como una alerta, un origen viral, pero no está de más que se considere esta parte también. Sí, gracias. Definitivamente. Hola Almudena, buenas tardes. Bueno, nosotros somos una familia de C4 y 3 de nosotros tenemos Lyme. Almudena nos diagnosticó después de mucho tiempo y tengo una pregunta más, Almudena. El dark field es otra prueba diagnóstica, ¿verdad? En sangre. El campo oscuro en los pacientitos con Lyme, pues nos puede decir solamente que es una espiroqueta en ese momento. Okay. No es una prueba confirmatoria de que fuese Lyme, porque puede ser también una… O sea, la espiroqueta la tiene algunas otras bacterias. Leptospirosis. Entonces, en esa parte no podemos así precisamente decir, ¿sabes qué? Es Lyme por un campo oscuro. Lo ideal siempre va a ser las pruebas de los criterios que pide la CDC o la EUCALP, que es el ELISA y el Western Blot, definitivamente. Y espérame, es que tengo otra pregunta de Renata, mi hija, que no… Me pregunta que si el diagnóstico por sintomatología es muy válido, aunque no te hagan la prueba. De preferencia, y hasta los mismos médicos, y si nos ponemos muy estrictos hasta para hacer válido un seguro, necesariamente tenemos que confirmarlo por ELISA y Western Blot. No hay otra forma. Si bien la sintomatología nos guía, la prueba de diagnóstico nos tiene que servir. Ahora, no pude platicarles muchísimo más porque si no me llevo todo su tiempo de esta noche, pero sí hay esta cuestión de que va de respuesta inmune y hay pacientes que no llegan a presentar al 100% positividad a las pruebas. Como les mencionaba, por las distintas genoespecies, en qué etapa clínica nos encontramos, etcétera, etcétera. Y considerar en estos pacientes, que me falta también comentarles, el síndrome post-Lyme. El 26 de octubre del 2023, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay ciertas enfermedades que se van a ir a la cronicidad y dentro de ellas considera el síndrome post-Lyme, que es las manifestaciones clínicas de como si aún dándole tratamiento y ya posterior al tratamiento van a mantener las manifestaciones clínicas. Pero a ver, entonces esto quiere decir que aunque nos salgan las pruebas negativas pues de un tratamiento,
¿puede seguir con los síntomas por siempre o cómo? Sí, el síndrome post-Lyme se refiere a la disminución de los signos y síntomas, pero todavía va a permanecer en el paciente. Entonces, Solo los síntomas, pero ya no la infección. ahí hay una controversia que, por decir, los veterinarios y unos cuantos investigadores han encontrado que a pesar de dar tratamiento, cuando se les hace punción de líquido sinovial y hacen crecer la bacteria en el BSK2, crece la bacteria. Y hay otros doctores que dicen, no, mejor hagamos una PCR, y probablemente lo que estamos encontrando en esa PCR son fragmentos de la bacteria. No sabemos si está viva o muerta. Lo que se está ahorita investigando es si le conocen como Lyme Blot o Lyme Spot, perdón, nos habla sobre actividad, si está activa la infección. Esa es otra prueba. Es una nueva prueba que apenas está saliendo. Y entonces, a ver, otra pregunta. ¿Sacan el líquido sinovial porque la bacteria entra a la médula? No. El líquido sinovial que se encuentra en la rodilla inflamada, les hacen una punción y lo mandan a crecer en ese medio. Y ahí crece la bacteria, pero nos tardamos de 2 a 5 semanas. Esto es como una intervención algo agresiva para los pacientes, no es recomendable, porque básicamente en suero podemos encontrar la infección. Ok, gracias. Es una pregunta más o menos relacionada con lo que comentó la doctora. Y la pregunta es, ¿en qué tipo de muestras ustedes hacen la evaluación para búsqueda de Lyme? Y 2, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico que ustedes recomiendan? Pues lo que recomendamos ahorita es basarnos en los criterios de la CDC, definitivamente, y en combinación también con los de la EUCALP. Esos son como los dos. Tienen unas ciertas diferencias, pero básicamente son hacer ELISA, Western Blot, hay en sangre, en pacientes con manifestaciones neurológicas se puede tomar punción lumbar, pero probablemente las pruebas no salgan positivas. Hay una nueva prueba que se llama CXL13, que habla también sobre actividad de la infección en sistema nervioso, pero no es tan específica en esta parte. Pueden presentarlo los pacientes con sífilis, también positivo esa prueba. Entonces, no es como la ideal. Aquellos pacientes que tienen manifestaciones neurológicas, si usted me pregunta, ¿a todos hay que mandarles punción lumbar? Pues si ya tiene el cuadro clínico y en suero está positivo, ya con eso iniciamos tratamiento, sin duda. Hola, doctora, ¿qué tal? Pues básicamente yo creo que es un reto diagnóstico, hacer el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Digo, en medicina interna generalmente llegan por poliartropatías. Generalmente cuando son mujeres jóvenes, a veces se le aborda por el lado de la artritis reumatoide, y cuando empiezan a ver estos marcadores que son negativos, BCG ligeramente elevada a la semana 4 o 5 después de la infección por Lyme, es como nosotros empezamos a dar el diagnóstico. Y de hecho muchos casos clínicos que se han reportado del Colegio de Medicina Interna de México justamente es agarrar a los pacientes cuando tienen poliartropatías. A partir de ahí es que empiezan a sospechar. Y de hecho hay otros libros, por ejemplo el Pocket, el Sabatín, que lo mete dentro del algoritmo de diagnóstico de las artropatías seronegativas, como una condición. Y me llama mucho la atención también que en el año anterior hicieron un estudio para ver en dónde había esta prevalencia de infectados, y justamente era mucho en la frontera, pero en Ciudad de México empezaba a haber estos reportes. Entonces, no sé si usted sepa, o la visión que tengamos en unos 5 o 10 años, si va a ser algo más común, si va a ser algo que tengamos que estarle, digamos que pensando ya también como primeros diagnósticos. Definitivamente es algo cada vez más común. Como les decía, cada vez que la garrapata ovoposita son más de 3,000 huevecillos, no hay depredadores que eliminen las garrapatas, están siendo resistentes a los insecticidas, entonces esto nos va a complicar muchísimo más, y están
con este cambio climático pues están en la gloria. Entonces, probablemente, antes decíamos, en primavera van a ovopositar. No, ahorita en cualquier temporada del año pueden ovopositar. Si no lo hemos tomado en cuenta dentro de los criterios de diagnóstico aquí en México, es porque lo hemos visto lejano. Sin embargo, vemos cada vez más los reportes, Canadá reporta, ahorita el Hospital Johns Hopkins está haciendo un estudio para pacientitos con disautonomía. Entonces, creo que nos falta informar más sobre la enfermedad y que la empecemos a tomar en cuenta dentro de nuestros criterios de diagnóstico y conseguir las pruebas de diagnóstico las mejores que podamos junto con los expertos, que hagamos un buen consenso, no solamente de médicos internistas, sino de todas las especialidades, porque, como les decía, Lyme es multisistémica, no se va a tentar el corazón de decir no solamente en estos órganos. Y la situación está en que puede complicarse muchísimo más el cuadro clínico. Ya no les platiqué también que aquellos pacientitos cuando usan el esteroide de forma prolongada, hace que crezca la bacteria en sitios donde normalmente no debería haber crecido, como es el hígado, el pulmón, el riñón. Entonces sí estamos complicándonos cada vez más, pero pues bueno, yo espero que esto fructifique y cada vez lo estemos tomando en cuenta y estemos más conscientes de que la infección la tenemos en todos lados. Y yo creo que en México predomina muchísimo más por la cuestión de que hay mucho movimiento de forma aérea. Una vez me tocó un paciente que transportaba pinos de Navidad de Canadá y venían mapaches adentro, tarántulas, y le digo, bueno, que no se le hayan escapado una garrapata, dudo mucho. Entonces sí hay que tomar en cuenta esta parte. La globalización nos está comiendo y hay que tomar en cuenta que pues era para el 2030 y creo que vamos muy atrasados para tomar las acciones que nos corresponden. Gracias. Me vino de memoria, en los años 70, el doctor José Montesinos, en Centro Médico, era jefe de servicios de consulta externa en las unidades de medicina familiar. Entonces dio la orden, quizás muy arbitraria, de darle a todo el mundo metronidazol. Se había hecho previamente una encuesta, una serológica, para detectar en dónde estaba la hepatitis y la amibiasis, hacía seromeba. Y se encontró una gran prevalencia de seromeba positiva. Muchos pacientes eran asintomáticos. Entonces, para tratar de bajar un poco la morbilidad y la mortalidad de aquellos tiempos de la amibiasis, a todo el mundo le daban metronidazol. Si llegabas con gripa, le daban metronidazol. Esto al tiempo lo llevó a la Autoridad del Seguro Social porque pensaron que había una tasa de corrupción respecto a todo nuestro producción en el metronidazol. Pero lo que pasó para el año 73, que se volvió a repetir nuevamente la encuesta de positividad de hepatitis, hicieron otra vez seromeba y la seromeba había bajado terriblemente gracias a una medida de salud pública, un poco isotoniazol. Pero a mí se me ocurre que estamos tratando ahorita con la enfermedad de Lyme el aspecto, los síntomas, pero no estamos tratando a la garrapata. Es decir, ¿qué estamos haciendo para matar a los huevecillos de la garrapata? Esterilicémoslas. De alguna manera, chikungunya, dengue y todo eso se está tratando para evitar que los anófeles tengan huevecillos y que esto no se reproduzcan. ¿Hay algo de eso? Sí. Bueno, aquí con la colaboración de la doctora Margarita Vargas se está haciendo un insecticida a partir de un hongo que tienen los caballos. Y esto hace que las garrapatas, en el momento en que muerden al caballo, se petrifican con el hongo. Entonces, esto es están haciendo todavía las pruebas, pero si efectivamente funciona y no es dañino tampoco ni para el caballo ese hongo ni para el ser humano, si funciona ese tipo de insecticida natural, pues va a ayudar muchísimo al control de la plaga por garrapata. Podríamos seguir platicando sobre muchos aspectos y anécdotas más todavía. Muy agradecidos por tu presencia con nosotros. Nos gustaría, como todos nuestros invitados, entregarte un reconocimiento por tu plática.
de parte de la Sociedad Médica y de la Dirección General, muy agradecidos por estar con Muchas nosotros. gracias, doctor. También tenemos como alguna de las características del hospital el regalarles una onza Troy de plata, Muchas gracias. con la Estatua de la Libertad, y en la parte de atrás están los escudos de nuestra república, lo cual hace todavía tenga mucho más valor para nosotros. Ojalá tengamos libertad en este país, en todos los estados. Y además damos una caja donde tenemos una serie de recuerdos de parte del hospital. Uno de ellos es una gorra del Hospital Metropolitano y una serie de aditamentos para tomar café. Pero quizás lo más importante es una memoria para que nos tenga siempre en mente. Claro que Muchas sí, gracias. doctor. No, Muy muchísimas amables a gracias. todos. Los invitamos ahora a pasar a tomar un hamburguesa. Si quieres, yo te lo bajo.